todo caso, es como una partida de ajedrez, en la que si decides no jugar, lo puedes convertir en una pieza más del tablero. El caso de los inocentes, así fue como lo llamó la prensa, por una absurda, sensacionalista relación con la Biblia. Fue el caso más célebre de su tiempo. Para el público, una auténtica sensación. Para mí, una obsesión. No es que sienta particular simpatía por los niños. Antes, todo lo contrario. Pero la simple idea de que algo terrible les estaba ocurriendo era suficiente para hacer hervir la sangre, hasta del más cínico. Desde las esferas más altas del poder hasta los cinturones más bajos de miseria, todo lo que tocaba lo consumía. Las huellas, los rastros, no nos conducían a ninguna parte. Todos los indicios, todas las pistas en un caso son tan frágiles como una pluma que se la lleva el viento. Una pluma que tienes que agarrar en el aire antes de que desaparezca para siempre. Esa pluma llegó con forma de un homicidio, aparentemente aislado al caso. Ningún secreto se puede guardar para siempre. Ninguno. Todo comenzó con una llamada impertinente a las 4 de la mañana. Sí. Sí, soy yo. Está bien, voy para allá. Puta madre. Detective Navarro, soy la detective Romero. ¿Qué tenemos? Un cuerpo, señor. Ya, eso lo sé. ¿Sabemos quién es? No, las identificaciones que entregó para la renta del departamento resultaron ser falsas. ¿Movieron el cuerpo? Nada, ¿Llegó el forense? ya llegó. ¿Algún testigo? ¿Alguien oyó o vio algo? Tenemos uno. Parece que presenció todo. Muy bien, ¿dónde está? Hay un problema. ¿Qué pasa? El testigo no habla. ¿Es mudo? No, no lo creo. Parece que está en estado de shock o algo por el estilo. Se lo llevó la ambulancia. Bien. ¿Cómo murió? No lo sabemos. Ni idea. Tiene una herida en el corazón. ¿De bala? Véalo usted mismo. Ahí lo tiene.
¿Fotografía esto? Sí, señor. Ya lo tenemos. Cuando tienes un caso en el que están desapareciendo niños día con día, resulta molesto que te hagan perder el tiempo con alguien a quien decidieron comprarle un boleto de ida sin retorno al lugar sin límites. Llevaba unos minutos de espera cuando llegó. Una presencia angelical, si no fuera por esa mirada que mostraba un destello de perversidad. ¿Toma asiento? ¿Quiere un vaso de agua? No, prefiero un cigarrillo. No, gracias. Solo me gusta tenerlo en la mano. Ágata, ¿verdad? Así es. Soy el detective Gerard Navarro. ¿De qué conocí al fallecido? No lo conocía. No lo conocía. ¿Y qué hacía en su departamento? Eso no quiere decir que lo conociera. Ah, ¿no? No, ¿Por qué razón estaba usted en el departamento esa noche? simplemente para pasar la noche. ¿O qué, detective? ¿Me va a decir que solamente ha pasado la noche con gente que conociera? ¿Al menos sabe el nombre de la víctima? No, ¿Sabe que el perjurio es un delito? yo no he cometido perjurio. Ah, ¿no? No, cometer perjurio es decir algo que no es verdad. Yo no he dicho nada. Bien. ¿Puede decirme qué sucedió esa noche? Cuando no tienes nada que aferrarte y sabes que te están mintiendo, lo único que te queda es regresar a la escena del crimen. Las personas mienten, los lugares no. Déjelo, detective. Es mejor que lo olvide. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Lo primero no importa, pero lo segundo, eso sí que importa. Por su bien, deje este caso en paz. No será ni el primero ni el último sin resolver en esta ciudad. Quieto. ¿Puedo fumar? No creo que le moleste. Perfecto. ¿Qué me tienes? Para empezar, es una especie de hermafrodita. Nunca había visto uno igual. El análisis de su sangre mostró una anomalía que jamás había visto. Un fenotipo totalmente desconocido. ¿Sabes lo que es la gemación? No. Mira, es la forma en que las plantas desarrollan una nueva rama o flor. Es el modo de multiplicación de algunos animales a partir de pequeños grupos celulares. Se realiza sin células reproductivas o gametos. Eso es imposible. Por si eso no fuera lo suficientemente extraño, la densidad de los huesos muestra una elasticidad fuera de lo común, a pesar de ser extremadamente fuertes. Tiene un desarrollo cartilaginoso en la espalda, como si tuviera la posibilidad de realizar metamorfosis parciales de su cuerpo. ¿Qué? Lo que oíste, y ahora viene la causa del deceso. La herida que lo mató fue provocada por un objeto a altísima temperatura, ¿ves? Como si un rayo de fuego le hubiese atravesado el tórax y le hubiese carbonizado
el corazón. ¿Y tienes idea de qué pudo haber causado semejante herida? Ese es el problema, que no conozco nada que pueda penetrar y quemar de esta manera la piel sin calcinar todo el cuerpo. Después del evento en la azotea y la reunión con el forense, el caso había tomado un cariz surrealista. Lo único que podía hacer era concentrarme en la única cosa tangible que tenía, la única pista posible que se podía seguir. Antes de volver con ella. ¿Pasa usted? Cierra la puerta, por favor. ¿Quiere algo de beber, detective? No, gracias. Claro. De servicio, ¿no? ¿Y qué desea, detective? Hacerle unas preguntas. Claro, eso ya lo sabía. Pero ¿qué clase de preguntas? Porque pues, yo ya le contesté todo lo que sabía. ¿Segura? Ya le dije que estaba en el baño con otro hombre vestido de negro. No me vio y me metió a la regadera. Ay, solo escuché gritos. La farsa que estaba presenciando no era nada convincente, aunque algo me decía que el miedo era real. ¿Sabe usted lo que es un nefilim? No. ¿Por qué? Por nada, una simple pregunta. ¿Ha visto este símbolo? No sé lo que es. Muy bien, señorita. Gracias por su tiempo. Espero no tener que molestarla de nuevo. De nada. No es ninguna molestia. ¿Te acompaño a la puerta? Era consciente de que me estaba mintiendo, pero también sabía que un mentiroso combina verdades con mentiras. Lo difícil iba a ser distinguir entre unas y otras. Gracias por todo. De nada. Hola, Agatha. Si mal no recuerdo, ese es tu nombre ahora. Hola, Miguel. ¿Qué haces aquí? Sabes lo que hago aquí. Pero es que yo no quise, fue Samia. ¡Samiasa! De eso me encargaré después. ¿Cómo me encontraste? Asesino. Así es que ahora trabajan entre enemigos. Sé que están tramando algo. Y pasar desapercibidos para algunos de ustedes es algo que no entienden. ¿Qué vas a hacer? Mi trabajo. Nefilim. La palabra no dejaba de rondar en mi cabeza, ni la expresión de sus ojos al oírla. Le dije que dejara el caso, detective.
Si remueve las aguas, lo único que va a sacar es basura. No te muevas. Tú los mataste. ¿Por qué lo hiciste? Usted sabe la respuesta a esa pregunta. Porque eran nefiles. No, es imposible. Es una puta locura. Todos ustedes están locos. Ya resolvió el caso, detective. De hecho, ambos. Descansa, festéjelo. Se lo merece. No, esto termina en este momento. Me temo, detective, que algo más grande que eso está a punto de suscitarse. Yo tengo una misión que atender. Y usted tiene un trabajo que hacer. ¿Te entregas ahora o te juro que te disparo? ¿Y de qué serviría eso? No, detective. Usted no es tonto. Mucho menos un hombre malo. Muy probable que nos volvamos a ver. Y que necesite de su ayuda. Ha caído el telón entre lo que era la suposición y ahora una realidad. Ellos son conscientes de su existencia. Cuide su espalda, detective. ¿Quiénes son ustedes? Hasta luego, detective. Masa inerte de putrefacción. ¿Cuántas cosas pueden pasar desapercibidas en esta cloaca? ¿Cuántas? Ningún secreto puede quedarse enterrado para siempre, pero la verdad tampoco puede ser revelada a cualquiera. El conocimiento tiene un precio que hay que pagar para no ser un peón más en la partida.